Hola, saludos del Archivo Histórico de la Misión Biológica de Galicia, Instituto de Investigación dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dedicado a la investigación agraria desde el año 1921. En este año 2022, en el que celebramos el bicentenario del nacimiento de Johann Gregor Mendel, he rescatado para vosotros una fotografía que conservo en mi interior. Recoge una curiosa composición hecha con mazorcas de maíz. Es un esquema de hibridación. ¿Qué significado tiene? Os cuento. Pero antes necesito que recordéis la figura y el legado de Mendel, uno de los genios del siglo XIX que se atrevió a averiguar la naturaleza de las cosas por las cosas mismas. Él fue el primero en extraer una hebra de la intrincada maraña que los procesos de la variación y de la herencia presentan al observador. Aplicando la matemática al huerto, sentó las bases del estudio sobre la herencia moderna, por lo que hoy se le considera el padre de la genética. El 20 de julio de 1822 vio la luz en una humilde familia campesina de origen alemán, en un pequeño pueblo de Moravia que está en la República Checa y entonces era una parte de Austria. Desde joven aprendió el manejo de plantas y animales de granja. Cuando tenía 16 años, su padre tuvo un accidente agrícola y Johann se vio obligado a mantenerse por sí mismo. Pero él no quería dedicar su vida a estas labores y tras cumplir los 18 se propuso cambiar su destino, pidiendo prestado dinero de la dote de la hermana menor para costear los estudios en la universidad. Uno de sus maestros, notando que era excepcionalmente brillante, lo persuadió para que se uniera a los monjes agustinos. El monasterio era un refugio cultural que le permitiría vivir sin angustias económicas y continuar con su inclinación al estudio. Así, en 1843, cuando tenía 21 años, ingresó en la abadía de Santo Tomás de Brno, donde cambió su nombre por el de hermano Gregorio. Y en la Universidad de Viena estudió numerosas disciplinas durante varios años, teniendo por maestros a grandes investigadores. Su timidez y nerviosismo eran una barrera en el trato directo con los fieles y enfermos, y le incapacitaron para superar los exámenes orales que le convertirían en profesor. Como en la universidad había tenido maestros hibridólogos, pensó dedicar un tiempo a realizar fecundaciones artificiales en plantas ornamentales, buscando nuevas variedades de color. Su curiosidad le llevó a investigar el desarrollo de los híbridos. ¿Guardarían ellos la clave del mecanismo por el que ciertas características se transmiten a la descendencia? Se propuso averiguarlo y en 1856 comenzó a cultivar y observar guisantes comunes Pisum sativum en el invernadero de la abadía. Y sí, los experimentos de hibridación con las hermanas guisantes le abrirían la puerta de este enigma. Durante una década cultivó casi 30.000 plantas y fue anotando con gran paciencia y cuidado los resultados obtenidos. Él mismo diría: requiere naturalmente bastante ánimo emprender un trabajo de tanta extensión. Sin embargo, parece ser el único camino directo por el que podamos alcanzar finalmente la solución de un problema cuya importancia en relación con la historia de la evolución de las formas orgánicas nunca será demasiado ponderada. ¿Pero por qué escogió esta especie? Siguiendo sus palabras, la elección del grupo de plantas que ha de servir para experimentos de esta clase ha de hacerse con el mayor cuidado posible si se desea evitar desde el principio todo peligro de obtener resultados dudosos. Las plantas experimento es necesario, primero, que tengan caracteres diferenciales constantes. Segundo, que sus híbridos, durante el periodo de floración, estén protegidos de la influencia de todo polen extraño o se pueda fácilmente protegerlos. El guisante reúne ambas propiedades, que debe a la particular forma de mariposa de sus flores hermafroditas, típica de la familia de las leguminosas, donde los pétalos protegen el pistilo del polen exterior y favorecen la autofecundación. Gracias a esta ventaja pueden seleccionarse, tras varias generaciones, líneas de guisantes genéticamente puras
con individuos idénticos y descendencia uniforme. Además, en estas plantas no es difícil hacer hibridaciones controladas mediante la transferencia de polen desde las anteras de una planta de una variedad que hará de padre hacia el pistilo de otra variedad madre a la que se le han retirado las anteras cuando eran aún inmaduras para evitar su autofecundación. Y a mayores, los guisantes son baratos, de fácil cultivo y obtención en los mercados, producen muchas semillas, su ciclo vital es relativamente corto y no ocupan mucho espacio, pues solo disponía de 2 hectáreas en el huerto. Otro de los aciertos de Mendel fue fijar sus observaciones en 7 características con 2 valores alternativos fácilmente diferenciables: la forma y el color de las vainas, la altura de las plantas, la ubicación y el color de las flores y la forma y el color de las semillas. Tomando como ejemplo el color de las semillas verdes o amarillas, tras el cruce de las líneas puras parentales P, Mendel observó que en las plantas híbridas de la primera generación filial F1 existe uniformidad, pero sus semillas, en vez de presentar un esperable color mezcla del de sus padres, son todas de color amarillo, valor al que llamó por ello dominante, mientras el verde, el valor recesivo, había desaparecido totalmente. Entonces dejó que estas plantas hijas híbridas se autofecundasen y obtuvo la segunda generación filial F2. Sus semillas, en una proporción de 3:1, recuperaban el rasgo del abuelo recesivo, el color verde, oculto en la F1 de sus padres. Es decir, que por cada 3 semillas amarillas había ahora una verde. Esta relación que se mantiene entre experimentos no podía ser fruto del azar, y sería tan crucial que le llevaría a descifrar el enigma básico de la herencia. Para ello propuso la existencia, para cada carácter, de una pareja de factores hereditarios independientes, a los que hoy llamamos alelos o variantes de un gen, transmitidos a los descendientes aleatoriamente, uno a través de cada gameto o célula sexual, no se fusionarían entre sí en la semilla y se segregarían de nuevo cuando las plantas formasen sus propias células germinales. Su relación de dominancia determinaría los rasgos de los descendientes, pues el valor del factor recesivo, representado con una letra minúscula, solo se manifestaría en ausencia del factor dominante, esa misma letra mayúscula. Por si mi neurona de guisante no ha conseguido haceros ver la luz, mi compañera la biblioteca es una fuente de manuales sobre la herencia de los caracteres mendelianos. Disfrutaréis con algunas láminas a color. De las primeras décadas del siglo XX son los ejemplares de los introductores de la herencia y la genética en España: Antonio de Zulueta, José Fernández Nonídez o Fernando Galán. Y si sabéis alemán, podéis acercaros a estos estudios en el idioma original en el que fueron publicados. Entre ellos hay un ejemplar único en España de las plantas híbridas, una contribución a la biología vegetal, editado en 1881 por el doctor Wilhelm Olbers Focke, un médico y botánico alemán. En esta significativa obra de mejoramiento menciona brevemente los descubrimientos de Mendel. Aparentemente tampoco supo apreciar su relevancia. Y es que, cuando en 1866 el Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Brno publicó por primera vez los experimentos sobre híbridos de plantas de Mendel, aquellas claras relaciones no llamaron la atención y fueron prácticamente ignoradas. Su modestia y timidez le llevaron a no esforzarse más en darlas a conocer, y tras ser nombrado abad en 1868, ya con una importante pérdida de visión, dedicó toda su energía a la administración y defensa de la comunidad. Karl Correns, Hugo de Vries y Erich von Schermack
fueron los 3 científicos que en el año 1900 reprodujeron de forma independiente las observaciones hechas por Mendel 16 años después de que éste muriese. Los 2 primeros supieron de estos ensayos a través de esta cita de Focke. Charles Darwin, coetáneo de Mendel, también tuvo una copia de este texto, pero se la pasó a un colega sin, al parecer, haber prestado atención a esta particular reseña. Para él, los rasgos hereditarios se obtenían por la mezcla diluida de los rasgos de los padres. En 1901, William Bateson leyó los trabajos de Correns y de De Vries, que le condujeron al manuscrito original de Mendel. Fue él quien lo tradujo al inglés y se convirtió en el defensor y redescubridor oficial de Mendel, fundando la genética como disciplina y otorgándole este nombre. Y ahora la prueba final. Volvamos a la fotografía del esquema de hibridación. ¿Podéis ver ahora algo más que unas mazorcas para la barbacoa? Vamos, no me dejéis mal. ¿Podéis ver la relación 3:1 que encontró nuestro admirado Mendel? ¿Os atrevéis a colocar las letras de las generaciones P, F1, F2, F3? Nuestro primer director, Cruz Gallastegui, admirador y seguidor de las enseñanzas de Mendel en sus experimentos de hibridación con plantas de maíz, disertó con frecuencia sobre estos temas. Gracias a una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, estuvo en el estado de Connecticut al lado de su maestro Donald Jones cuando éste obtuvo los primeros dobles híbridos de maíz del mundo, que incrementarían la producción de este cereal como nunca se había visto. Él fue quien, a su regreso a España, introdujo en Europa esta tecnología económicamente revolucionaria a través de la Misión Biológica de Galicia. Mendel marcó el comienzo de la genética moderna con unas ideas genialmente nuevas y desusadamente claras que resolvieron la vieja incógnita de la herencia. Nos siguen provocando asombro el excelente criterio con el que escogió el material de trabajo, su espíritu meticuloso, su agudo poder de observación y su razonamiento matemático. Sorprende su intuición al imaginar una solución que se adelantó 30 años al descubrimiento de los procesos que suceden en la formación de las células sexuales y de la fecundación y que son la base física de la segregación mendeliana de los caracteres. Vale, que tengáis salud. Hasta más ver, jovenzuelos.